Buen día, Puerto Rico, buen día, República Dominicana, buen día a toda Hispanoamérica y buen día a todo el mundo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy, escudriñando las profecías. Así que damos un cordial saludo a todos. Bienvenidos a tu canal de Biblia Estudio TV, en el único sitio donde vas a conseguir estudios bíblicos fundamentados en la Escritura. Hoy es un día hermoso. Hoy es viernes 20 de diciembre del año 2024. Ya la semana se está terminando. Mañana solamente queda un solo día. Quiero disculparme porque ayer no pude salir porque ustedes saben, hay cosas siempre que se presentan, aparte de que en estas festividades pues hay mucho trabajo en la oficina y a veces uno tiene que entrar más temprano, a veces salir más tarde y se me complica de vez en cuando las cosas, pero nada, lo importante es que hoy ya estamos aquí y vamos a continuar escudriñando las profecías bíblicas de Génesis, de Apocalipsis, de Daniel 2, 4 y 7, Apocalipsis 13, en el que estamos ahora. Y hoy me parece que vamos a terminar a Génesis 3, así que, por tanto, busque en un sitio cómodo, una tacita de café en la mañanita, un sitio donde usted pueda estar sin interrupción. Y le voy a pedir que por favor vean este video completo. Mírelo completo para que usted pueda entender lo que nosotros estamos estudiando. Con 5 minutos, con 10 minutos, usted no va a entender lo que el texto nos quiere revelar. Bien importante es que cuando nosotros comenzamos a estudiar algo, lo llevamos hasta el fin. Nosotros, ¿verdad? El cristiano en el sentido general es muy lazy, es muy vago en cuanto a los estudios bíblicos y mucho menos si tiene que estar pegado una hora escuchando un estudio bíblico. Sin embargo, y me perdonan, ¿verdad? Porque esto que voy a decir yo sé que a muchos no les va a gustar, pero cuando nosotros nos sentamos a ver una película largometraje de 2 horas o de 3 horas, no nos interrumpe nadie, estamos ahí con los ojos abiertos y con los oídos parados. Esto que se va a enseñar hoy es mucho más importante que cualquier película. No importa el tema, no importa el título, no importa quién sea. La palabra, el estudio de la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. Así que quiero también exhortarles a que por favor compartan este estudio con todos sus amigos, sus amistades, sus hermanos de la congregación, sus familias. Todo el mundo debe de conocer esta verdad. Si usted de estos que dicen que pues que le da vergüenza predicar, que le da vergüenza hablar del Señor o que Dios no lo ha llamado a ningún ministerio, mire, Dios siempre tiene un llamado para cada uno de nosotros. Si usted es de las personas que tienen temor en compartirlo, en hablar del evangelio, usted solamente con el hecho de usted compartir este video con todo el mundo, usted se convierte en un colaborador de la obra de Jesucristo. Esto es importante porque estamos en la última generación. Esto es bien importante que la gente lo deba entender. Así que antes de comenzar, y vamos a continuar rapidito, hoy también voy a obviar el fruto porque se me olvidó incluirlo acá, pero queremos comenzar y avanzar en aprovechar el tiempo en todo lo que podamos aprovechar. Quiero, como siempre, recordarles que en Biblia Estudio TV no nos consolidamos o no nos inclinamos con ningún pensamiento teológico ni con ninguna denominación en particular. Si usted pertenece al pentecostal, al adventismo, al bautista, a cualquier denominación, usted es bienvenido. Inclusive si usted es ateo, mi hermano y mi amigo, usted también es bienvenido,
porque la palabra de Dios es importante para toda la humanidad. Y lo que estamos descubriendo en el estudio de estos textos es revelador. Así que ya dije que todavía hoy vamos a terminar de analizar el juicio emitido al árbol. No. Bueno, sí. Hoy vamos a terminar el juicio emitido al árbol y sus consecuencias. Vamos a hacer la comparación de la caída del hombre versus la caída del árbol. Y vamos a terminar hoy con los 7 tiempos. Esto es bien importante para toda la iglesia. Todavía aparte de esto, cuando terminemos, nos falta entonces la interpretación del decreto de los vigilantes, identificar a Belsasar en el drama, analizar los otros reinos de la estatua, la restauración de la bestia a un árbol nuevo y entonces el estudio de las 4 bestias de Daniel. Y una vez que terminemos con esto, entonces vamos a reintegrarnos a Apocalipsis 13. Lo importante de esto es conocer la historia bíblica, los relatos bíblicos que nos revelan el antecedente de esta bestia que Juan dice en Apocalipsis 13 que sale del agua y la otra bestia que surge de la tierra. Es importante, como yo le dije, hay que conocer el background o el trasfondo de esta bestia, porque esta bestia que habla Juan no es nueva, siempre ha existido y ustedes ya en el transcurso del estudio ya ustedes han entendido y han comprendido quién es la bestia. Pero hablamos de la bestia humana, que somos nosotros los seres humanos, para que ya lo tengan siempre presente. Esta bestia es el hombre. Lo que pasa es que va a haber un tiempo donde la bestialidad del hombre se excede, como dice Génesis 6, que la maldad de los pensamientos del corazón de los hombres era tan mala. Es decir, que la maldad era tan grande que él decide entonces terminar con toda la humanidad. Ese texto de Génesis 6 es lo mismo que va a pasar en el momento en el que Dios decida, ya se acabó esto. ¿Ok? Así que, pero bueno. Como siempre, unos puntos importantes que en el último estudio que tuvimos, ¿verdad? Aprendimos que Adán, que es conciencia más naturaleza humana. El ser humano de Adán es conciencia interior y exterior, que es la naturaleza humana. Adán es una unidad de Elohim, ya eso lo tenemos claro. Adán no es el Padre, sino que es uno con el Padre, al igual que usted es uno con el Padre, al igual que yo soy uno con el Padre, y al igual que el hermano y la hermana son uno con el Padre. Es por eso que somos una unidad de Elohim. La mujer simboliza la conciencia de ser en Adán, dentro del contexto que estamos estudiando. Amén. Así que recordemos que Génesis es una parábola. La parábola de la creación, la caída y toda esa cosa perdón, el relato de la creación es una metáfora. Ya hablamos de simbología. Eva fue tentada por su propia naturaleza, ya lo explicamos. El Padre es tentado por medio de Eva, por su propia encarnación. No voy a entrar en detalles de esto porque ya esto está explicado en el estudio anterior. La desobediencia simboliza la profanación del templo. Nosotros sabemos ya que somos el templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Padre. Somos templo de Dios. La separación de el Padre y Adán fue la consecuencia por desobedecer al mandamiento de su creador. Recuerden que Adán está compuesto de serpiente, que es el interior, y el exterior, que es tierra, que es la serpiente. Ya eso lo hemos explicado. La serpiente es maldita por causa de tentar a Eva. Enemistad entre la conciencia y la serpiente, y entre la simiente de la serpiente y la de la conciencia. Obviamente estamos hablando aquí y dijimos que esta conciencia, cuando dice en Génesis 3:15, da un salto a María, porque María es la virgen que va a traer o va a dar a luz al Hijo de Dios.
porque el Hijo de Dios tiene que nacer de una conciencia virgen. Y ya hemos explicado bien el concepto de lo que es virgen dentro del término bíblico. La serpiente herida en la cabeza simboliza, y esto yo quiero explicarlo un poquito más porque la semana pasada como que no fui bien claro, simboliza el final del reino. Amén. Simboliza el final del reino. No el final de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? No el final de la serpiente. Tampoco de la conciencia, porque sabemos que el hombre todavía, pero cuando Cristo muere en la cruz, es donde hiere la cabeza de Satanás. Fíjate que dice la herida, no dice que la mata, no dice que la serpiente no vive, la hiere en la cabeza. Así que su reino, Cristo lo sacude, lo ata por un tiempo, y después, como dice Apocalipsis 20, está restringido, y eso es lo que significa que su cabeza fue herida, es decir, que no tiene el poder que tenía antes, porque Cristo vino ahora y lo ata. ¿Para qué? Para que el ser humano se le presente el evangelio y el ser humano pueda entonces entrar en el tiempo o en la plenitud de los gentiles, como lo llama Cristo y lo llama Pablo. Ahora bien, esto es importante. Esta herida en la cabeza es la que vamos a encontrar en una de las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis. Se recuerden que Apocalipsis dice que una de sus cabezas fue herida de espada. Y cuando hablamos de espada significa la justicia o la palabra del Señor. Pero dice después que esa herida va a ser sanada. ¿Ok? Así que vamos a ampliar un poquito más acerca de esta herida, pero cuando estemos en Apocalipsis. No la voy a trabajar acá porque hay muchas sorpresas con esta cabeza herida. Porque esta cabeza herida lo que significa que va a resurgir nuevamente. Un reino que va a resurgir. Y no es Roma, como nos lo han planteado. Esto se está poniendo muy interesante. No voy a soltar más data hasta que lleguemos a Apocalipsis. Entonces, la herida en el calcañar simboliza pues el trato de la serpiente ya herida, tratando de reconquistar o de conquistar o esclavizar nuevamente a las conciencias de quienes, a las conciencias de los que se han convertido a Cristo. Porque ya las conciencias de los demás, ella la tiene. Pero nosotros somos los que le vamos a dar a ella candela, a esta serpiente o a esta naturaleza pecaminosa o a este sistema babilónico. Porque nosotros no vamos a permitir que domine nuestra conciencia. Y esto es bien importante porque esto no se enseña en las iglesias, amados. Esto, las iglesias, pues, de verdad, y no quiero criticar las enseñanzas de nosotros, pero la iglesia debe de empezar a escudriñar las escrituras un poquito más profundo y dejarnos de tanta liviandez, tanta actividad y todas esas cosas. Así que también dijimos que el deseo de Eva simboliza que el deseo estará bajo el señorío de la serpiente. La naturaleza humana enseñoreada de la conciencia del ser humano, que es lo que estamos viendo hoy. El ser humano está dominado por la naturaleza pecaminosa en él. Es la que domina al ser humano. Esa es, como dice Pablo, es el espíritu de desobediencia que habita en todos los seres humanos. Ese espíritu de desobediencia es la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana le pide a usted algo y usted se lo da. Obviamente. ¿Por qué? Porque la conciencia o el corazón o la mente de nosotros está dominada por la naturaleza pecaminosa. Ya lo vimos con Pablo en Romanos 7. El gobierno de la serpiente sobre la conciencia es ilustrada en el reinado de Saúl, cuando rechazó el gobierno de Dios
y dijo que quería un reino humano. Pues ese reino humano sobre toda la humanidad es precisamente la naturaleza humana dominando la conciencia, que antes era Dios quien gobernaba en la conciencia del hombre y gobernaba todo su sistema y todo su universo interno. Pero ahora todo es lo contrario. Amén. Así que el castigo del hombre será sufrimiento, dificultad, maldición, sacrificio, arduo trabajo, hambre, pobreza, etc. La conciencia en su estado profanado pierde su principado, autoridad, poder y señorío. Así que la naturaleza pecaminosa se apodera de esos cuatro poderes, que son los que dice Colosenses 1:16 por ahí, y son los que habla Pablo en Efesios 1. Esos cuatro poderes también los tenemos que analizar. Ya yo he hablado en estudios bíblicos acerca de estos cuatro poderes, pero vamos a entrar entonces ahora para relacionarlos. ¿Ok? Entonces vimos que todos los textos relacionados a la serpiente en Deuteronomio y Juan, ya eso lo hemos explicado. Yo lo que quiero, amado, es que entendamos que es necesario que cuando estemos estudiando la palabra del Señor tenemos que primeramente buscar en oración la sabiduría del Señor. Y está en usted. Está en usted. Todas las riquezas y el conocimiento y la sabiduría está en cada uno de nosotros. Pero tenemos que buscarlo. Amén. Así que yo lo que quiero es que entendamos que cuando estemos estudiando la Escritura, tenemos que mirar el panorama completo a través de toda la Escritura. La Escritura misma se revela a ella misma. Es su propio intérprete. Por eso es que cuando yo estudio, yo ato los cabos. Y es por eso que usted ve que yo hablo de esta cosa y después lo relaciono con lo otro. Es lo mismo. Y otra cosa que hemos de aprender es que en la Escritura las historias o las narraciones se repiten. Este mismo evento del árbol se repite en todas las narraciones, pero con eventos diferentes, con dramas diferentes. Pero ese es el ejemplo del árbol. El hombre tiene un reino, se rebela, cae y después se arrepiente. Eso lo vemos a través de toda la historia. Ese es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Okay? Vamos ahora, rapidito. Vamos a comenzar, ahora sí en lleno, el estudio de hoy. Y vamos ahora a comenzar a reconciliar la caída del árbol de buen fruto versus la caída de Génesis o el hombre en el huerto. Así que adelante con el estudio de hoy porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Comparte este estudio con todos, amados. Se los exhorto en el nombre del Señor. Compártalo porque lo que te va a aprender hoy no lo va a aprender en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad teológica, ni en ninguna clase bíblica, sabatina, sabática o dominical. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar rapidito porque esto hay que aprovecharlo este tiempo y voy a terminar hoy hasta los 7 tiempos. Si tuviera más tiempo, no. Vamos a cerrar. Si el estudio dura 1 hora, dura 45 minutos, vamos a cerrar ahí. Busque su Biblia en Daniel 4, 13 al 16. ¿Verdad? Búsquela, acomódese, abra la Biblia y vamos a leer. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Ven? Así que esto es la visión que tuvo Nabucodonosor. Ahora bien, este podaje, por así decirlo, ¿verdad?, del árbol, se refiere vamos a relacionarlo y está obviamente atado al destierro de Adán del huerto de Dios o del paraíso de Dios. Cuando hablamos del huerto de Dios o el paraíso de Dios, eso es una simbología que habla del huerto, que es el lugar de provisiones, porque recuerden que el huerto es una tipología o una simbología que habla de tu sembrar y cosechar. Está hablando de un lugar donde todo es posible.
Y el paraíso entonces es un lugar donde la vida es agradable en la presencia de Dios. Esas dos simbologías tenemos que entenderlas. Esto está en Génesis 3:24. El despojo de toda su majestad, poder y señorío sobre toda la creación. Así que el hombre fue arrancado de todo. Quedó, como dijo, una serpiente arrastrándote. Porque esa es la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Así que entonces vimos que ese árbol fue despojado de toda su gloria, de todo su señorío, de todo su poder y de toda la autoridad que Dios le había dado, como ya vimos en el texto anterior. Ahora bien, dice el verso 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba. Esto es bien interesante, aunque ya este texto me parece a mí que yo lo expliqué. Esta cepa de las raíces dejadas en la tierra, hablamos de la cepa es primeramente el reino, el trono, es la vida en el ser humano, porque la vida del ser humano no se le puede quitar, porque es mismo Dios. Es también representa la conciencia incondicionada y representa al mismo Padre que aún el hombre siendo desobediente y convirtiéndose en una bestia, Dios todavía habita en él. Obviamente separado. Amén. En la mente del hombre. Yo creo que yo expliqué esto. Y esto lo podemos ver en la metáfora del tabernáculo de reunión. Lugar santo, lugar santísimo. El lugar santo es donde el hombre opera, donde nosotros operamos. No quiere decir que el lugar santísimo no sea operativo. Claro, tiene que ser operativo. Pero recordemos que en el lugar santísimo hay una cortina que nadie puede pasar. Solamente el sumo sacerdote con sangre podía entrar una vez al año para expiar al pueblo. Pues es lo mismo. Nosotros no tenemos acceso a ese lugar santísimo dentro de nosotros. Ahora bien, para que nosotros podamos tener ese acceso, tiene que ser por medio de la sangre de Jesús. Entonces, con la muerte de Jesús, esa cortina se rompe y ya tenemos entonces acceso directo a la misma presencia del Padre. Pero el hombre normal no lo puede hacer por cuanto esa cortina separa. Esa cortina simboliza la desobediencia o el pecado. Para que lo empezamos ¿verdad? A entender un poquito. Esta cepa es símbolo del árbol de vida, el cual fue protegido por una espada de fuego para que el hombre no le eche mano. Es decir, que no puede acceder a ese árbol de vida porque el hombre en su naturaleza pecaminosa como serpiente tenía acceso, y si ahora el acceso se le permite, entonces ¿qué es lo que pasa? Que el hombre va a vivir eternamente en pecado. Es por esto que el árbol es protegido. La espada de fuego es una simbología de la Torá de fuego o de la ley de fuego, y esto a la misma vez la encontramos en el lugar santísimo, el cual estaba protegido por una cortina, como ya dije. En el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Qué había? Sabemos que primeramente estaba dentro del propiciatorio, y hablamos de el propiciatorio representa o simboliza el perdón de los pecados, que por medio de Jesucristo. La ley simboliza pues la ley de Dios que estaba dentro, y el maná que representa la palabra creadora de Dios. Y la vara que reverdeció de Adán simboliza el trono del reino. Esos elementos estaban dentro del lugar santísimo. Ese lugar santísimo está en su cabeza. Y yo sé que esto no se enseña en las Escrituras, pero todo esto que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento son simbologías. El tabernáculo, ¿a quién apuntaba? Apuntaba a Jesús, apuntaba a la mente de Jesús y al cuerpo de Jesús, que compone, ¿verdad?, todo el tabernáculo completo. Pero estoy hablando de lo que había dentro del tabernáculo.
la mente de Jesús. Porque la mente de Jesús también tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Pero Jesús, como sumo sacerdote, rompió la cortina. Ya explicamos lo que, ¿verdad? La cepa, que es símbolo del reino. Ahora bien, ¿dónde se encuentra este trono? Pues ya lo dije, se encuentra en nuestro corazón. Ese trono del Padre en nosotros es el ser en nosotros. Ese ser se encuentra en nuestro lugar santísimo, espiritualmente hablando, o como se conoce esto en la ciencia del desarrollo personal, como subconsciente. Es por esto que yo me encanta la ciencia del desarrollo personal. Y es por esto que yo relaciono mucho la cuestión de la mente, porque esta simbología se refieren a eso. Y me da tristeza ver que el mundo que no conoce a Dios conoce más del hombre que nosotros, que somos los hijos de Dios, que no conocemos al hombre. El mundo sabe que el problema del hombre es un comportamiento. Lo único que ellos no lo enfocan a lo espiritual o su relación con Dios, lo enfocan en lo carnal para ellos. De vez en cuando hay algo que se puede arreglar, pero si no está Cristo en la ecuación, el hombre, por más que se corrija, sigue terminando siendo serpiente, sigue terminando siendo bestia. Por más elegante, por más educado, por más millonario que sea, por más poderoso, por más Bill Gates, por más Elon Musk que sea, no deja de ser serpiente y no deja de ser bestia. ¿Ven? Ese trono se encuentra en el cielo de nuestro universo interno. Hablamos de nuestro interior. Ese hombre invisible que hay en nosotros, ¿verdad? Esa parte que no es material. Ese es, en la mente nosotros tenemos un universo. Usted tiene un universo, yo tengo un universo. Su universo es diferente al mío. Usted lo maneja conforme al conocimiento que usted tiene. Yo manejo mi universo conforme al conocimiento bíblico que yo tengo. Igualmente usted. Pero si usted es una persona que no conoce la Biblia, pues usted lo va a manejar conforme al conocimiento humano que se le ha enseñado. Y es por esto que vemos tantos problemas en las sociedades. Ese trono se encuentra en todos los seres humanos y está protegido para que nadie pueda entrar excepto Jesús por medio de su sangre. ¿Por qué? Porque Jesús es su sustituto. Jesús lo sustituye a usted en todo. Ahora mismo, nosotros somos Jesús, espiritualmente hablando, ¿ok? ¿Dónde lo dice? Búsquese Efesios 1 y Efesios 2. Está bien clarito ahí. Lo que pasa es que si nosotros no queremos estudiar la escritura y lo que pasamos es por encimita y sacamos esta enseñanza que no está relacionada con el mensaje que Dios nos quiere transmitir, por eso que estamos perdiendo toda la enseñanza de la Biblia que nos quiere transmitir. Así que si usted no entra, si usted no es sentado con Cristo en los lugares celestiales, usted no puede entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, usted todavía es un hombre pecaminoso. Usted no ha aceptado a Cristo. Hasta que usted no tenga ese conocimiento de quién es Cristo en usted y de quién es usted en Cristo, usted no tiene el conocimiento. Usted no conoce al Padre, al único Padre, ni a Jesús, el quien ha enviado. Y dice Juan 17:5 que si usted no tiene ese conocimiento, pues entonces usted no tiene la vida eterna. Fíjense lo importante de nosotros tener el conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice el Señor. Y ese trono lo encontramos en el lugar santísimo, y esto lo expliqué bien detalladamente en el estudio de Mateo 24, que es el 21. Vamos ahora al verso 16. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El corazón de hombre, dentro del contexto hebreo, es un estado de conciencia incondicionado de ser en el hombre. Recuerden que estamos hablando del corazón de hombre, el hombre perfecto.
que tiene una conciencia incondicionada en el ser humano. El corazón de bestia es todo lo contrario, es un estado de conciencia condicionado de ser en el hombre. Este ser, yo lo explico también en Mateo 24. Pasa que es una explicación que hay que repetirla y entenderla. El árbol que ahora se revela como hombre vivía en un estado de conciencia en armonía y en paz con el estado de conciencia de Elohim, del Padre. Eso lo vimos en el principio, cuando toda la gloria estaba en el hombre. Hablamos de un corazón de hombre amoroso, santo, justo y perfecto. El cambio simboliza cambio de conciencia. Un traslado del reino de luz al reino de la tiniebla, de lo celestial a lo terrenal. Y cuando vemos que Cristo, dice Pablo, que Cristo nos trasladó de ese reino de tinieblas, de oscuridad, y nos trajo nuevamente al reino de su Hijo amado, el reino de luz. Vimos, ¿entiende, verdad? Esto está bien clarito. Teníamos el reino de luz, caímos al reino de las tinieblas. Cristo viene ahora a restaurarnos, trasladarnos de ese reino de tinieblas y traernos nuevamente al reino de luz. Y ese cambio fue originado por un espíritu orgulloso, rebelde, soberbio, arrogante, altivo, altanero y toda esa idolatría que arrastran. Así que hablamos que el cambio fue de un estado de conciencia animal, bestial. Cuando hablamos de animal, y voy a poner por ejemplo el perro dentro del contexto hebreo, es alguien impuro, alguien que, como dice, ¿verdad? Que el perro vuelve al vómito. Hablamos de una persona impura, de una persona que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Se come lo que hay, punto y se acabó. Una bestia es un animal peligroso, astuto, veloz, feroz y que su naturaleza innata no cambia. Es salvaje, punto y se acabó. Y no importa muchas veces de todo el adiestramiento y eso que le dan a los animales pero su naturaleza innata no cambia. Muy en el fondo sigue siendo una bestia. Y esta es la descripción del hombre que Pablo nos da en Romanos 1 y en 1 de Timoteo. Búsquelo. Y para cerrar, un análisis bien profundo. Y estas son unas preguntas que yo quiero hacer. No para cerrar el estudio, sino para cerrar la comparación. Miren la pregunta. Yo no la voy a contestar. La pregunta se la voy a dejar para que ustedes hagan un análisis bien intuitivo de estas preguntas. ¿Qué reino en la Biblia fue lleno de gloria y de sabiduría? ¿Qué pasó con ese reino? ¿Cuál fue el castigo de ese reino? Y Dios promete una restauración en ese reino. Esas son las 4 preguntas que se lo voy a dejar y en el próximo estudio pues la discutiremos o lo descubriremos, ¿verdad? En el próximo estudio. Así que estoy loco por soltarlo, pero tengo que aguantarme. Bueno, ya hemos visto la interpretación de Daniel 4, 13 al 16. Vamos ahora a entrar en los 7 tiempos. Y si me da un poquito de tiempo, sí voy a explicar un poquito acerca de lo que dije anteriormente. Los 7 tiempos. La caída del hombre versus la caída del árbol. ¿Ok? O mejor dicho, antes de entrar a los 7 tiempos, vamos a entrar, ¿verdad? En lo que es la caída del hombre versus la caída del árbol, pero es rápido. Causas. Ya dijimos que es el orgullo, rebeldía, altivez, arrogancia en ambos casos. Ambos casos se refiere al hombre en el huerto y se refiere al árbol. Se refiere a lo mismo. Y también lo podemos aplicar a la cabeza de oro. Hablamos de estos 3 reinos cuya causa de su caída pues fueron estos elementos. Orgullo, rebeldía, altivez, arrogancia en ambos casos, ¿verdad? Estas actitudes separan al hombre de su creador. Muchas veces, y esto fue lo que aconteció con Adán, Adán quiso buscar fuera de él lo que ya estaba en Adán. Quería buscar poder,
quería buscar sabiduría, quería sobrepasar al Padre. Pero lo que él nunca se pudo percatar y darse cuenta era que ya él tenía todo eso ahí. Pero la naturaleza pecaminosa lo tinta, como ya hablamos. Lo mismo que pasa con el hombre. El hombre se afana por buscar fuera de él lo que ya está en él. Se pasan a buscando inteligencia por un sitio. Se pasan buscando paz por otro sitio. Se pasan buscando benignidad por otro sitio. Todo eso está dentro de nosotros. Y es por esto que yo dije que la falta de ese conocimiento es la que nos tiene atrapados en esta esclavitud. Porque Dios es bien claro, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento de la verdad, de esa verdad de la cual Jesucristo vino a dar testimonio. Consecuencia, el hombre echado fuera de la presencia de Dios espiritualmente hablando, separación espiritual, eso en el hombre de Adán, y en el árbol sus ramas cortadas, separación de la cepa. Vemos las similitudes, ¿verdad?, que hay en estas dos caídas. El hombre, el árbol de vida, puesto fuera del alcance del hombre, guardado con querubines y espadas de fuego. Y en el árbol la cepa dejada en la tierra, protegida con cadenas y hierro. Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué estamos protegiendo? ¿Estamos protegiendo qué? El lugar santísimo. Estamos protegiendo la vida, estamos protegiendo la ley, estamos protegiendo al mismo Padre dentro de nosotros mismos. Y estoy haciendo estas comparaciones para que lo analicemos bien. El árbol de vida simboliza la conciencia virgen, la ley de Elohim, la vida eterna, su voluntad, santidad, amor y justicia y misericordia. Y la cepa simboliza lo mismo, la conciencia virgen, la ley de Elohim, la vida eterna, voluntad, santidad, amor, justicia y misericordia del Padre. Vemos entonces cómo podemos encontrar esto en ambas partes. Ahora bien, ¿dónde encontramos ilustrado el árbol de vida y la cepa? Pues en el lugar santo y en el lugar santísimo, como ya lo hemos dicho. Y, como dije, en el lugar santísimo, dije que se encuentra la ley, que se refiere al amor del Padre. Y el maná, yo no sé si yo mencioné ahorita el maná, que es la provisión sobrenatural del Padre. Es la palabra creadora del Padre. Y la vara, el propiciatorio, que es el perdón del Padre, y la vara rebeldearon, pues el reino del Padre. Esto es lo que se encuentra en el lugar santísimo, está protegido por una cortina gruesa. Y ya sabemos que solamente puede entrar la persona que tenga el conocimiento de la verdad de Cristo. ¿Sí? Cristo es nuestro sustituto en todo. Y para no dejar el lugar santo fuera, voy a hacer un pequeño comentario de los elementos que hay, ya que hemos visto los elementos que hay en el lugar santísimo, vamos a mirar los elementos que hay en el lugar santo para que podamos entender lo que simboliza a nosotros. La mesa del pan o el pan, ¿verdad? Representa pues la palabra procreadora. Es decir, que esa palabra de nosotros, el verbo de nosotros, lo que nosotros hablamos, nuestros pensamientos, están sujetos a los de Dios. Por eso hablamos de palabra co-creadora, palabra co-creadora, porque la palabra creadora se encuentra en el lugar santísimo. Dios nos permite a nosotros esto. Y eso es, y no lo voy a explicar, pero eso es lo que dice la Biblia como señales de los creyentes, que hablarán nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas no se refieren a los dones, amado. Eso es una mala interpretación. Las lenguas nuevas en el ser humano, en la nueva criatura, se refiere a la nueva forma de hablar. Ese lenguaje que nosotros teníamos, de fracaso, de quiebra, de mal, de enfermedad, de tristeza, de esto, eso se elimina. Y ahora hablamos de ¿qué? De prosperidad, hablamos de santidad, hablamos de sanación, porque todo nosotros es bendición. El lenguaje que teníamos era de maldición y el lenguaje que ahora tenemos nuevo, esas lenguas, es de bendición. Así que, y recuerden que Cristo es nuestro sustituto en todo. Ya sabemos que por medio de Efesios 2 sabemos que nosotros hemos venido a hacer el Padre, porque el mismo poder que operaba en Cristo, que sentó a Cristo en los lugares celestiales, ese mismo poder nos sentó a nosotros en el mismo trono de Jesucristo, y ese entonces es nuestra identidad. Nuestra posición. Nuestra posición, y esto es bien importante que lo sepamos, nuestra posición en Cristo es reinar con Cristo. Y nuestra identidad en Cristo, pues nuestra identidad en Cristo es ser Jesús.
El mismo Jesús. Espiritualmente hablando, ¿ok? No quiere decir que yo literalmente soy Jesús. Yo, dentro de mí, está Jesús, espiritualmente hablando. Y lo mismo dentro de usted. Pero esta naturaleza humana, pecaminosa, es otra serpiente aparte. Así que, bueno, vamos a entrar ahora a los 7 tiempos. Y espero que, verdad, nos dé tiempo, terminar los 7 tiempos, a ver si nos da por lo menos un tiempecito para hablar un poquito de aquello. Y dice, y pasen sobre el 7 tiempos. Estos 7 tiempos, amados, no se refiere a 7 años como los hemos identificado o los hemos interpretado en nuestras congregaciones. Perdón, estos 7 tiempos inician en el día de la caída del árbol, ¿verdad? De su reino, hasta el día de la restauración de su reino. Nuevamente, es lo que vimos en el árbol. Dice, hasta que pasen 7 tiempos, y después dice que él miró al cielo y su razón le fue de vuelta. Ese periodo de tiempo es lo que la Biblia llama 7 tiempos. Ahora bien, ¿qué representa o qué simboliza dentro de la numerología hebrea el número 7? El número 7 simboliza la perfección espiritual. ¿Qué significa esto? La perfección espiritual la vamos a encontrar en Génesis 1:1. Dice, y creó Elohim el cielo y la tierra. Punto. Ahí está la perfección. Y usted me dirá, explica. Bueno, crear el cielo y crear la tierra. Crear el cielo es obviamente la conciencia. Creó la conciencia, y cuando hablamos de la tierra, hablamos de la manifestación de esa conciencia, y ahí tenemos el hombre perfecto. Cielo y tierra. El hombre perfecto. Amén. La perfecta unidad en Elohim y su manifestación hombre. Pablo dice que su meta es presentarnos perfectos ante Dios. Una virgen pura, una novia virgen, una virgen pura. Vamos ahorita a hablar de eso. Voy a hablar ahora, mira. Recordemos que Apocalipsis dice sobre los 144,000 que estos eran eran vírgenes que no habían conocido mujeres. Esa virginidad no se refiere a lo literal, amado, se refiere a una virginidad espiritual. Usted debe preguntarse, ¿cómo yo, siendo una mente profanada antes de, ¿verdad?, de conocer al Señor, cómo ahora yo puedo convertirme en una mente virgen o una conciencia virgen? Bueno, eso es fácil. ¿Por qué? Porque en usted surgió un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, mírelo a la luz de un niño acabado de nacer, cuya conciencia es virgen. Es por esto que Pablo nos enseña en Corintios que las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí tenemos que hacerlas todas hechas nuevas. Y esas cosas nuevas las tenemos que formar en nuestra mente por medio de la palabra. La salvación del castigo no es nada fácil. Se está vendiendo por ahí a todo el mundo. Estamos como vendiendo las indulgencias. Sí, así mismo como hacía la Iglesia Católica Romana que vendía indulgencias, así nosotros estamos vendiendo el Evangelio. Ven para acá, pórtate bien, que te da para el cielo. Y me da mis diezmos y mis ofrendas y todas esas cosas. Yo sé que muchos se molestan conmigo cuando yo digo esta verdad. Nosotros somos vírgenes por medio del nuevo nacimiento. Estos 7 tiempos lo encontramos en la creación. 5 días de creación del interior del hombre, que es cielos. Todos esos 5 días de la creación del hombre representan la perfección de la mente del hombre, con todas esas creaciones que ha habido. Ahora, toda esa creación de luz, de luna, de animales y de árboles, todo eso es simbología. Todo eso es lo que está en nuestras mentes. Un día de la creación del exterior del hombre, que es tierra. En el 6º día se creó el ser humano, el hombre, o la tierra, ¿verdad? La naturaleza humana con todo su interior. Y el 7º día, que es un día de reposo eterno del hombre. Y ese reposo eterno del hombre no quiere decir que nosotros no estamos en ese reposo eterno de Dios,
Estamos potencialmente en ese reposo, según Pablo en Hebreos 3, que habla que todo lo que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios. Estamos reposando de que estamos reposando del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Pablo, que debemos de considerarnos muertos al pecado. Porque dice en Romanos 6 que si fuimos muertos, si fuimos sepultados con Jesús y fuimos bautizados con el bautismo de Jesús, entonces nosotros también somos muertos y fuimos resucitados con Jesús espiritualmente hablando. Nosotros estamos muertos al pecado. Pero esa muerte al pecado es por fe, porque dice bien, considérate muerto al pecado. Eso es una consideración por fe. Yo estoy muerto al pecado por fe y usted debe considerarte muerto al pecado. ¿Quiere decir eso que nunca van a fallar? No, eso no quiere decir que nunca van a fallar, pero es la excepción, no la regla. Entonces, la unidad de Dios y el hombre Elohim la vemos en esa perfección espiritual del hombre desde su caída, porque recordemos, amado, que Génesis 1:2 dice, pero la tierra está desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó con la tierra? No habla del cielo. Lo que hay que corregir entonces es la naturaleza humana del hombre. Obviamente, porque hay que quitarle ese reino, hay que arreglarla para que suelte la mente y entonces pues podamos volver entonces a lo que es el hombre perfecto en el sexto día. Yo espero que estén entendiendo, ¿verdad? Porque a veces esto es un poquito complicado. Ya yo lo puedo hablar así, ¿verdad? Porque ya esto es una experiencia que el Señor se ha dado y yo lo he hablado 50,000 veces. Ya para mí es fácil hablar de todos estos temas profundos de la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo eso, todo eso. Lo que pasa es que imagínate, yo no puedo hablar de todo en una hora. Entonces, estos 7 tiempos o perfección espiritual la encontramos simbolizados desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Vamos ahora aquí. El nacimiento, cuando usted nace con una conciencia incondicionada, ilustra la santidad de Dios en nosotros. Recordemos que, y esto lo dice mucho mi pastor. Mi pastor dice que un niño cuando nace tiene la santidad perfecta. Ojalá nosotros volver a ser niños y tener esa santidad perfecta. Eso es lo que se refiere cuando hablamos del reino del árbol o el reino de Adán y el reino también de nosotros o del nacimiento. Recuerden que estoy hablando de una simbología, ¿verdad? Simboliza eso. Entonces, la adolescencia simboliza nuestra rebeldía. ¿A qué edad se revela el niño? Ustedes saben que siempre los adolescentes empiezan a rebelarse después que van cumpliendo pues los 12, los 13, los 14, los 15, los 16, 17. Hay otros que tardan un poco más y hay otros que se adelantan un poco más. Pero simbólicamente hablando, la adolescencia simboliza la rebeldía. La adultez simboliza pues nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y la vejez simboliza nuestra caída. Y la muerte pues nuestra restauración. Porque la muerte es el paso a nuestra restauración. Estos 7 tiempos también los encontramos simbolizados en las estaciones del tiempo. Vamos a ver. Primavera, que significa nacimiento. Recuerden que son 4 temporadas que van entrando. Y estos 4 pues simboliza toda la creación. La primavera significa el nacimiento que va entonces en proceso de rebeldía, que va entonces entrando al verano, que es la adultez. Una vez que pasa el verano, entonces comenzamos a entrar en el otoño, que es la caída, y entonces entra después del otoño el invierno, que es la muerte, y después entonces pues regresamos de nuevo y la primavera pues viene siendo entonces pues la restauración. Yo espero que todos estén entendiendo. Todos nosotros estamos en proceso de perfección espiritual. Nosotros estamos ahora en la adultez, estamos en las obras. Sí, es así, ¿verdad? Así que falta todavía, ya vamos a terminar, pero vamos a aprovechar, nos quedan como 10 minutos para 1 hora y vamos a aprovechar un poquito para hablar un poquito de aquella cosa. En el próximo estudio vamos a la interpretación del decreto de los vigilantes y a identificar a Belsasar en el drama. Ahora bien, como nos quedan unos cuantos minutitos, vamos a volver
a las preguntas que hice. Vamos a volver a las preguntas que hice. ¿Dónde las preguntas? ¿Dónde las encontramos? Ok. Primeramente, dice Daniel, cuando estaba viendo la visión de las 4 bestias, que le llamó mucho la atención porque de esos 10 cuernos de la bestia, fíjate cómo dice el texto, de entre ellos se levantaba un cuernito chiquito que parecía que parecía ser más grande que todos los compañeros de él. Ese cuernito que tan muy mal interpretado está, obviamente se refiere dentro del contexto bíblico a esa bestia. Pero la pregunta que nosotros debemos usar es, ¿quién es esa bestia? Bueno, ¿qué reino en la Biblia fue lleno de gloria y de sabiduría? Ustedes lo saben, el reinado de Salomón. ¿Qué pasó con ese reino? ¿Qué pasó con Salomón? Busque Primera de Reyes 11, que ahí tiene toda la caída de Salomón. Su idolatría, su conquista, su poderío. Lo que pasa es que no han vendido al rey Salomón como el rey más sabio del mundo. Sí, él fue el rey más sabio del mundo, pero nos lo han vendido el lado bueno. No nos han vendido el lado malo. Salomón violó todas las leyes que Dios había dicho que no hicieran. Y la primera ley que violó fue casarse con la princesa de Egipto, la hija de Faraón. Cuando él mismo le dijo, no está permitido casarte con mujer extranjera. Y fue lo mismo, fue lo primerito que él hizo. Compró caballo, bueno, se hizo de un poderío a nivel mundial. Ese poderío le suena a usted, lo puede relacionar con algo que viene por ahí, un poderío a nivel mundial. Eso mismo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue la consecuencia? Rotura del reino. ¿Qué dijeron los ancianos cuando fueron delante de Roboán a decirle, mira, tu papá nos ha maceteado duro? Ah, eso nadie lo sabía. Ah, esos fueron los ancianos que lo descubrieron o que lo revelaron. El trato de Salomón con el pueblo. Los esclavizaba con impuestos y con 50 cosas. Esa reina del sur o esa reina de Saba, la pintamos como una reina que fue a visitar a Salomón para ver su sabiduría y todas esas cosas. Pero hay algo más detrás de todo eso. Entonces vimos que el reino se divide. Y ese fue el castigo de ellos. Así que, reinado de Roboán y el otro reinado del norte de Jeroboam. Roboán y Jeroboam. ¿Okay? Dios promete a ese reino una restauración. Y deja entonces pues la tribu de Judá, que es las tribus del sur. Deja entonces el reino de Judá, porque él dice en ese reino de Judá, ¿a quién usted que representa en el reino en lo de la bestia? Ese reino de Judá es tipología de la cepa y es tipología del árbol de vida. ¿Por qué? Porque de esa misma cepa y de esa misma línea era que iba a salir el Mesías. Para que vayamos alimentándonos con comida sólida un poquito. Entonces, yo espero que usted esté relacionando las cosas. Ese cuernito pequeño que habla Daniel y que también lo habla después Juan, el mismo cuernito, y que también lo vemos en la revelación de Daniel, yo creo que era del cabro y del macho cabrío y no me recuerdo la otra bestia. Y habla de un cuernito chiquito que también se levantó. Ese cuernito chiquito
habla de un pueblo, de un reino, que se levanta de entre las naciones. ¿No se percata usted de quién estamos hablando? Los adventistas dicen que es Vaticano. Y sí, pudiera ser el Vaticano, porque el Vaticano surge también. No quiere decir que el Vaticano esté fuera de esto. Pero dice Daniel que ese cuernito derribó a 3 cuernos más grandes que él. Así que fíjate cómo este cuernito tenía poder. Y estoy, ¿verdad? No estoy declarando las cosas, estoy trayendo sugerencias para que analicemos el texto. Dice también Apocalipsis que el mundo se va a maravillar cuando esta bestia resurja. Y dirán, wow, otra vez, ¿quién como esa bestia? Con poder, gloria, majestad sobre toda la humanidad. Vayamos pensando y vayamos analizando. Esto simplemente lo traigo, ¿verdad?, como un tip para que nuestras mentes empiecen a desarrollarse y empiecen a correr. Porque usted conoce los textos bíblicos, usted conoce la historia. El problema con usted es que la deja como una historia nada más. No empieza a relacionar las escrituras, no empieza a atar los cabos. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado, no se nos ha impuesto el interés, la responsabilidad de escudriñar las escrituras. ¿Tú sabes cuántas veces yo he leído la Biblia completa y cuántas veces la he escuchado en audio? Montones de veces. Por eso que a mí ningún comentario de la Biblia, ningún texto, ni ninguna historia que alguien me venga contando de afuera, si no me recuerda en el momento, la mente busca, ¡pa!, y me lleva a donde yo estaba. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nosotros leemos se nos queda adentro. No se nos queda tal vez en la conciencia, porque la conciencia no es para guardar información. La información nosotros la guardamos en el subconsciente, donde está el disco duro, en el lugar santísimo. Es por esto que Dios dice, dame tu corazón, entrégamelo. ¿Por qué? Porque en la subconsciencia de nosotros, dice Pablo, que por la dureza de nuestro corazón, la terquedad de nosotros, acumulamos ira para el día del juicio de Dios. Esa ira está en usted. ¿Está acumulada dónde? En el lugar santísimo, en su subconsciente, cada vez que usted peca. Cada vez que usted peca, hay una reacción. Ira. Imagínense cuántas iras deben de haber en tantas personas en este mundo. Escudriñemos la escritura, amados. Y ya voy a terminar para que no digan que les robé 1 hora. Pero bueno, nada, solamente quería compartir esas cositas con ustedes. Así que no te pierdas el estudio, comparte este estudio con todos sus hermanos en las redes sociales. Se lo voy a volver a repetir otra vez. Y ahora sí, vamos a terminar. La idea de esto, de ir al Antiguo Testamento, como ya lo dije anteriormente, es para que nosotros podamos identificar y conocer la historia de esta bestia que habla Juan. Porque no podemos simplemente hablar de una bestia que nosotros no conocemos, porque Juan dice que le hagamos imágenes, o mejor dicho, que la bestia que sube de la tierra obligará a la humanidad a que haga imagen de esa bestia. Y cuando hablamos de imagen no estoy hablando de una estatua que habla, porque eso es lo que nos dicen los intérpretes famosos que nosotros tenemos.
que una estatua que habla. Si nosotros en esta época nos vamos a dejar engañar con una estatua que habla, mire, eso es increíble. Lo que quiere decir que es algo más profundo y es algo de la mente, del corazón, de la conciencia. En otros estudios yo he hablado algo de esto. Así que recuerde, comparte este estudio, no se pierda mañana sábado, voy a grabar para sacarlo un poquito más tarde, porque tengo que también preparar la escuela dominical y tengo que comenzar a hacer otros estudios. Esa es mi vida, estudiar la Biblia y preparar estudios bíblicos. Así que nada, Dios me lo bendiga a todos. Gracias por su patrocinio. Gracias por el tiempo, gracias por esta hora, gracias por interesarse en el estudio de la palabra. Si usted tiene algún comentario, lo puede hacer vía WhatsApp, que está ahí. Si usted tiene sugerencias o comente sobre el estudio, si le gusta, si no le gusta, dígame de qué país usted ve. Ya en esta semana recibí varios mensajes de Venezuela, no le he podido contestar, pero sí lo voy a contestar durante el día. Lo que pasa es que he estado muy ocupadito, pero no me he olvidado de esos mensajes que me pasaron de Venezuela. Así que gracias a todos. Nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Tengan un lindo y extraordinario día y ya usted sabe, disfruten este viernes hermoso. No importa si llueve, si está soleado. Es el día que Dios hizo el Señor y recordemos que es el único día que existe, porque ya el ayer no existe y mañana tampoco existe. Así que deleítese en Jehová y Él contestará las peticiones de su corazón. Dios le bendiga. Los amo en el amor de Jesucristo.